Hola, buenos días. La CGT hizo un enérgico comunicado por lo que está ocurriendo en Jujuy y también lo hizo una de las CTA que denunció en la OIT la situación que se vive en la provincia que gobierna el radical Gerardo Morales. Es indudable que estamos frente a situaciones absolutamente graves, lo decíamos ayer, porque se intenta instalar en una constitución, la jujeña, las prohibiciones de los derechos que están establecidos justamente en la Constitución Nacional, de la expresión de la huelga, de la expresión de la protesta y de la libertad que tiene no solo el trabajador, sino cualquier ciudadano a expresarse en la vía pública o donde se le ocurra en aras de defensas de cuestiones puntuales que hacen a la propia convivencia. Pero esto no es nuevo. Estamos ante una prueba piloto que pretende hacer el presidente del Comité Central de la Unión Cívica Radical, aconsejado por juristas radicales que dicen ser constitucionalistas, a los efectos de ensayar, si le sale bien en un imaginario triunfo de Cambiemos, eso en el orden nacional. Recuerden ustedes que cuando Alfonsín Fulques ganó la elección, por un solo voto se evitó que destruyeran al movimiento de los trabajadores, cuando el socialista Mucci presentó el proyecto de una idea de coartar la labor gremial y social de los gremios. Se votó y el voto que evitó que se aprobara la famosa ley Mucci fue nada más ni nada menos que el de Álvaro Alzogaray. Fue aquel día de tal magnitud que los peronistas le decían al Alzogaray: gracias compañero, gracias por su voto. Y finalmente, esa situación, que quedó casi en el olvido, ocurrió en pleno regreso a la democracia. No es nuevo esta inquietud radical de obstruir la posibilidad de que la gente se exprese, a pesar de que se declaman como un partido republicano, como un partido demócrata, como un partido de la democracia. Sin embargo, cuando uno se mete en la génesis de sus participaciones en los golpes de Estado, no se perdieron ninguno, estuvieron en todos, menos en dos, en el que voltearon a Ilia con Onganía y en el que voltearon a Hipólito Yrigoyen, que fue el primer golpe de Estado. Sin embargo, radicales le tiraron los muebles de Yrigoyen a la calle después. Y sin embargo, en el golpe de Onganía, que debemos decirlo, estaban algunos dirigentes gremiales como Bandor sentado en el Salón Blanco cuando asumió Onganía. Más allá de esas circunstancias, también algunos radicales después empezaron a sonreír al gobierno de Onganía. Por lo tanto, estamos ante una realidad que dice que pusieron el ministro del Interior en la Revolución Argentina, con Morroy, que quisieron asegurar el triunfo radical con la proscripción del peronismo que la sostuvieron, que fueron integrantes de la Revolución Fusiladora, poniendo varios funcionarios, pero esencialmente el ministro de Economía, Eugenio Blanco, que nos llevó al Fondo Monetario Internacional de la mano de otro radical, de Raúl Prebisch, que había traído la idea. Entonces, no se puede mirar la historia con un solo ojo, y cuando uno la mira con los dos, hay honrosas excepciones. Sí, hay excepciones que de alguna manera fueron marcando que el camino que hacía el radicalismo no era el camino más cerca del pueblo, y entonces rompió un día la intransigencia nacional, y después se rompió la intransigencia nacional y se armaron dos partidos, la UCRI y el PI, y entonces se siguieron manifestando y apareció el MIT, y se fueron diluyendo los frondicistas, los de Allende, los de distintas manifestaciones, y quedaba el unionismo, la parte más gorila del radicalismo, por un lado, los sectores de la llamada izquierda con terminales en la Unión Soviética que manejaba Conrado Storani, donde estaba Alfonsín, la parte de Renovación y Cambio, esa misma parte que tenía un sustento puntual por ese otro lado. Es decir, si estudiamos la génesis del radicalismo, tenemos que ver que parte del irigoyenismo radical fue fundador del peronismo. Nos vamos a encontrar entonces que después vino el kirchnerismo y hay ahora, actualmente, radicales que estaban aquel día para votar la ley contra los trabajadores, como Leopoldo Moró, que ahora se supone que está del otro lado, y así podemos ir enumerando
una enorme cantidad de falencias mostradas por el Partido Centenario. Claro, todo esto queda borrado cuando del lado de aquí los que cantaron la marchita hicieron estragos. Y también entonces tenemos que poner a todos en tela de juicio, y frente a esta situación de Gerardo Morales de querer prohibir las expresiones populares, donde ayer una notable manifestación de protesta en Jujuy se hizo presente, no es nada más ni nada menos que un capítulo más de la historia de la Unión Cívica Radical. Pero también el peronismo tiene que preguntarse a sí mismo si de verdad aquellos que cantaron la marcha y después terminaron como Pichetto pegando el salto, o terminaron como Patricia Bullrich, que daba la vida por Perón y la patria socialista, y ahora es la patria liberal, y Mauricio Macri, si tenemos que ubicarnos en aquel muchacho de Mataderos que pintaba paredes y que hoy, después de ser presidente de la legislatura en la ciudad de Buenos Aires, justamente del PRO, terminó siendo un referente de María Eugenia Vidal cuando llegó a la gobernación. Y si entramos a atar cabos y vemos y buscamos y buceamos, nos vamos a encontrar con situaciones que son absolutamente de todas partes cuestionables. Ahora, lo que no puede tener una explicación real es cuando aparece un dirigente de la Unión Cívica Radical o de Cambiemos que está en un ilícito como un asesinato y que integraba una banda de delincuentes que produjeron un hecho de violencia, y a partir de ese momento entonces nos tenemos que colocar quiénes son los que están manejando la política. ¿Cómo se hace? El crimen de San Antonio de Padua fue producto de una banda, y uno de los detenidos era el jefe de campaña de Juntos por el Cambio. Se llama Walter Rodríguez Sierra y trabajaba con Ramiro Tagliaferro, el ex esposo de María Eugenia Vidal, que fuera intendente de Morón cuando ella era gobernadora. Sí, estamos hablando de un jefe del proyecto de Juntos para el Cambio, el jefe de campaña. El asesinato de Esteban Iso, dueño de un aserradero que sucedió en la madrugada del día viernes en su casa de San Antonio de Padua, tuvo un giro dramático e inesperado. En la madrugada del viernes ocurrió este episodio, y uno de los detenidos, Walter Rodríguez Sierra, de 53 años, fue detenido por ser el dueño del auto utilizado para el crimen y ser además el jefe de otros dos acusados que están prófugos y con orden de captura internacional. También salió a la luz que Rodríguez Sierra fue el jefe de campaña de Juntos por el Cambio, y además que fue detenido junto con Gerardo, su hijo de 18 años, que es asesor del Consejo Deliberante de Morón, pero lo liberaron aunque sigue siendo investigado. Esto que estamos hablando tiene que ver con la política, tiene que ver con Morón, tiene que ver con Juntos por el Cambio, tiene que ver con la forma de proceder de un jefe de campaña, jefe de una gavilla, de una banda que mató a una persona. Bueno, de estas cosas abundan, sí, en el Partido de la Democracia, de la República, de las Libertades, en el que recurre a la Corte Suprema de Justicia cuando no puede ganar elecciones, el que ahora cuestiona que ganó una peronista en la Intendencia de Tucumán. Todo cuestionan, todos salen a decirlo, pero cuando pasan este tipo de cosas, la prensa lo silencia, porque hay una especie de pacto no declarado entre la prensa canalla y los que quieren que vuelvan a gobernar. Sí, los mismos que endeudaron a la Argentina por 100 años hace nada más que un ratito, cuando Mauricio Macri fue el presidente y la Unión Cívica Radical los acompañó, el endeudamiento más fenomenal de la historia, donde 57.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional se evaporaron. Usted, yo, mis nietos, los suyos, van a terminar pagando este affair de ladrones que no son como el jefe de campaña que mató a una persona. Estos mataron a muchas personas de hambre, las seguirán matando por el tiempo que estemos endeudados y pidiéndole permiso al Fondo Monetario Internacional para ir al baño, y entonces
Esos asesinos que matan multitudes con las medidas económicas nunca pagan las consecuencias, andan sueltos y se mueren de viejos como Martínez Dios. Sí, usted tiene que elegir dentro de poco y tiene que votar. Miren, el Frente de Todos está lleno de defectos. Ahora, no quiero ni preguntar si volvieran los que hicieron el desastre del endeudamiento, ¿a dónde llegarían? Ya empezó Morales. Quiere cambiar la Constitución de Jujuy para que después se pueda cambiar la Constitución Nacional para que no tengamos derecho a protestar porque en nombre de la República aplican la dictadura radical.